Hola. Los doctores temían por su vida, pero él logró recuperarse poco a poco y con paciencia. Esto lo aprovechó para seguir leyendo mientras se recuperaba, y se apasionó por un autor llamado Mark Twain. Después de recuperarse se mudó a Karlovac, en Croacia, con sus tíos, donde se suponía que cumpliría los deseos de su padre de ser sacerdote. Pero él tenía otros planes, ya que en la escuela se topaba con grandes maestros que le hacían adentrarse más y más en la física y matemática. Sus clases favoritas le apasionaban. Pero claramente su padre, no conforme con esto, se opondría a que Nicolás siguiera una carrera de física o ingeniería. Al terminar sus estudios, Nicolás regresaría nuevamente a Gospic, pero antes de eso, su padre le mandó una extraña carta, la cual lo alentaba a huir a las montañas y vivir ahí por un tiempo. Pero él lo desobedeció, volviendo a casa, donde se encontraría con una fuerte epidemia de cólera, por lo que cayó enfermo nuevamente. En este caso, Nicolás luchó contra la enfermedad por 9 largos meses. Desmotivado, usaría su enfermedad para que su padre accediera a dejarlo seguir una carrera de ingeniería, a lo que su padre accedió finalmente, con tal de que su hijo siguiera luchando por su vida. Después de esto, Nicolás se recuperó de su enfermedad, pero antes Nicolás tenía que hacer su servicio militar. Su padre, asustado de perder a su hijo que se acababa de recuperar, le dijo que se ausentara del servicio y que se fuera a las montañas por un largo año. Aún así,
él siguió con su pasión lectora. Después de un año, en su regreso de su desertencia a Gospey, consiguió una beca y viajó a Australia para continuar sus estudios en la Universidad Politécnica. Aquí es donde comienza el gran giro de su vida, donde se considera la eterna lucha de Tesla y Alva Edison. En su época de estudiante comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre, idear un modo que la energía puede ser gratuita y pudiese llegar a todo el mundo. En 1881 viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica. Finalmente Tesla se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía de Edison. Después, desde la capital francesa viajó hasta Nueva York en 1884, el mismo año en que llegó desde París la Estatua de la Libertad. Una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influiría definitivamente en su vida, Thomas Alva Edison. A él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Batchelor, su último jefe en Europa, que rezaba: «Conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el joven que porta esta carta». Tras leer la misiva, Edison lo contrató ese mismo día, pero su relación cambió mucho de ser plácida. Entre ambos existieron diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Esas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor, corriente que seguimos usando en nuestros hogares por más de 150 años. De hecho, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para ponerla en práctica. Edison defendía su propia teoría a toda costa, y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad se arrebatara la fama e hiciera peligrar su imperio. Tesla se topó entonces con una salvaje campaña de difamación. Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Por ello, el veterano inventor llegó a recorrer los Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, para lo cual no dudó en electrocutar animales, desde perros, gatos, hasta un elefante. Este se hizo muy famoso, y esto lo hizo para desacreditar la propuesta de Tesla. También le negó el pago de los $50,000 comprometidos en un primer momento, con un comentario burlesco y esperpéntico: «Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee». Entonces esto lo hizo enojar mucho, así que sin pensarlo salió de esa empresa. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con los planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto en la compañía, pero Tesla no se dio por vencido y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para poder sobrevivir y ganar dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, que presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. Este mismo año desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George Westinghouse en Westinghouse Electric and Manufacturing Company en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó con atención sus ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia y decidió apostar por él. En 1893, Tesla trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad de Buffalo, aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del Niágara. En 1895, un incendio en el laboratorio de Tesla en Nueva York causó pérdidas incalculables a la ciencia, pues además del edificio, todos sus proyectos se destruyeron, pero nada podía con Tesla. En 1898 se presentó a la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden en Nueva York, con un invento llamado teleautomatón. Se trataba de un bote en miniatura controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la marina mostró poco interés. De vuelta en Nueva York en 1900, Nicolás buscó nuevos inversores para poder poner en marcha su sistema. Así da con JP Morgan, que de él consiguió una inversión de $150,000, con la que establecieron una empresa y Morgan obtendría el 51% de las acciones recaudadas, y con ese dinero Tesla alquiló un terreno
a 1 hora de Nueva York, donde empezaría a trabajar en su proyecto de creación de la torre de 150 metros que enviaría energía en primer lugar a una estación de prueba y de forma inalámbrica, por medio de ondas electromagnéticas sobre la Tierra, desafiando y así despreciando la técnica del italiano Marconi, que se basaba en enviarlas por medio del aire. Pero en 1901 Marconi logró mandar una señal SSS a través del Atlántico usando una antena y varios inventos del mismo Nicolás Tesla. Esto fue un gran golpe para Tesla, ya que su proyecto aún estaba sin probar, así que Morgan perdió interés en su proyecto y tuvo que abandonarlo. Él también tuvo muchos problemas de patente y posteriormente su muerte. En este punto, Tesla ya estaba en la bancarrota y perdió el halago de los demás. Y también tuvo muchos problemas con Marconi, a quien se le atribuye el invento de la radio. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por su invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896, pero la oficina de patentes dio marcha atrás y acabó otorgándoselo a Marconi, la patente del nuevo invento. Se habló mucho en la época sobre dicho cambio, que algunos atribuyeron a presiones económicas por parte de Marconi. Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla poco antes de su muerte como el inventor de la radio y le devolvió la patente, que había estado en manos de Marconi por todo ese tiempo. Pero hasta la fecha, Marconi es recordado como el inventor de la radio, ya que se hizo famoso con ese invento. Nikola Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación de un hotel en Nueva York, a la edad de 86 años. Murió de un infarto al miocardio. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. El gobierno de Estados Unidos, una vez que Nikola Tesla fue enterrado, intervino su despacho y requisó todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos ni descifrados siquiera, puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla, a través de la embajada Yugoslavia, logró recuperar parte del material incautado. Y así es como termina la historia, esta trágica historia de la vida de Nikola Tesla, un científico en demasía inteligente, que tuvo unos inventos y unas ideas espectaculares, demasiado adelantadas para su tiempo, lo cual, como vimos al principio, hizo que mucha gente estuviera en contra de él o no estuviera de acuerdo. Y cómo no hacerlo si él adelantó demasiados años a sus investigaciones, mientras que otros descubrieron cosas un poco más sencillas que él, lograron llevar mucho más reconocimiento. Algunos de sus inventos o algunas de sus ideas no le fueron reconocidas, ya que algunas personas no creían en ello, o otras simplemente le consideraban loco, pero utilizaban sus ideas. Finalmente murió en soledad, murió solo en una habitación de hotel y nunca se casó ni tuvo hijos. Y bueno, hasta aquí termina la historia de este famoso inventor, Nikola Tesla, una leyenda sin duda. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que si les gustó, me pueden dejar un me gusta y compartirlo con sus amigos. No olviden pasarse por el canal, que tenemos videos más interesantes que